Apóstol Pablo va a decir así, porque ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y la justificación es esto, es un regalo únicamente de la gracia de Dios. Y como nosotros solo lo recibimos, no tenemos absolutamente nada por lo cual gloriarnos o por lo cual jactarnos. Juan capítulo 3, versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado desde el cielo. ¿Sí? Exactamente el mismo concepto. El ser declarados justos, a pesar de todas las pruebas y a pesar de todas las evidencias de nuestra pecaminosidad, el ser declarados justos por Dios es algo que solamente puede haber sido dado desde el cielo. Y por lo tanto, no tenemos ningún argumento para jactarnos, no tenemos ningún argumento para gloriarnos. La jactancia en nuestra vida como cristianos tendría que ser algo, como Pablo lo dice acá, que tendría que estar excluido. No somos mejores que nadie, ¿sí? Y en ocasiones, no sé si te ha pasado, si tú lo has hecho, o has visto creyentes que se jactan y que se sienten superiores a aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no han sido justificados, ¿sí? Y critican, se burlan, se mofan, ofenden a aquellos que no han sido justificados, aquellos que no han entendido el Evangelio, como si nosotros tuviésemos algo de qué gloriarnos, como si tuviésemos, como te decían, méritos propios, ¿sí? Si nosotros entendemos que el hecho de que Dios, a pesar de ser culpables, Dios nos declare justos, eso tendría que erradicar por completo cualquier matiz de orgullo y de autoexaltación por haber sido perdonados por Dios. Una segunda implicación práctica, dice ahí el versículo 29, es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Tú recuerdas que justamente esta jactancia de la que habla el versículo 27 y esta exaltación era la actitud de los judíos. Ellos se sentían superiores a los que no tenían la ley, ellos se sentían superiores a los gentiles. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá? ¿Dios es solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, es decir, exactamente de la misma manera, va a justificar a los de la incircuncisión. Entonces, una segunda implicación práctica de la doctrina de la justificación sería esta: no hay distinción. La salvación simplemente es para todos. En el contexto de Romanos capítulo 3 es para todos, tanto judíos como gentiles, pero también en nuestro contexto tenemos que entender que la salvación es para todos. ¿Ves? La salvación no es solamente para ti, la salvación no es solamente para que tú la disfrutes, para que entiendas que Dios te ha declarado justo, vengas los domingos, disfrutes de la palabra de Dios, entre semana vayas a los hogares IBM, comas, disfrutes de la comunión, disfrutes de la palabra de Dios, disfrutes de las alabanzas, disfrutes del servicio a Dios. Hacerlo de esta manera sería un acto abierto de egoísmo que iría en contra de este principio. La salvación es para todos, para judíos, para gentiles, para familiares, para compañeros de trabajo, para aquellos que te caen bien, pero también para aquellos que consideras tus enemigos, ¿sí? Entonces, segunda implicación práctica, la justificación tendría que llevarnos a una actitud, ¿sí? Se me olvidó justamente la palabra. Tendría que llevarnos a una actitud de compasión por aquellos que no han entendido el Evangelio, ¿sí? Entonces hay implicaciones prácticas de la justificación, aunque lo veamos como algo sumamente profundo. La justificación me baja de mi caballo y me hace ser humilde y me hace no autoexaltarme. En segundo lugar, la justificación me hace tener una actitud más compasiva, entendiendo que la salvación no es solamente para mí, sino que es para todos.
Y en tercer lugar, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Es decir, si creemos en Cristo, y esto es lo que nos justifica, la ley no sirve para nada, la ley no tiene efecto alguno. Y la respuesta de Pablo sería en ninguna manera, absolutamente no. El hecho de que nosotros hayamos creído en Cristo y por esta fe Él nos haya declarado justos a pesar de ser culpables delante de Dios, esto no significa que la ley queda invalidada o que no tiene efecto o que vamos a sepultar la ley. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la establecemos o ponemos de pie la ley. Le seguimos dando valor a la ley. Le seguimos dando valor a la forma en la que Dios espera que nosotros vivamos. ¿Ves? No es porque Dios ya me declaró justo, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y voy a invalidar este libro. Al contrario, el hecho de que yo haya sido justificado me tiene que llevar a una tercera implicación o a una tercera actitud, y tendría que ver a una actitud de santificación, ¿sí? La ley no está invalidada, justamente porque Dios me declaró justo. Yo tengo que afirmar la ley, tengo que ponerla de pie, tengo que establecerla como el patrón que tendría que regir mi vida, ¿ok? Ya no sé cuánto tiempo llevamos porque ni le puse acá a comenzar. Terminamos la de hace 15 días, vamos rápido a la de hoy. Sucedía en aquellos tiempos del apóstol Pablo, los judíos, específicamente los rabinos judíos, tenían una creencia acerca de Abraham. Y si tú conoces un poquito acerca del contexto judío, tú recordarás que hay dos héroes de la fe para los hebreos que prácticamente nadie podía tocar y nadie podía meterse con ellos, y que incluso los rabinos judíos llegaban a considerarlos superior al mismo Cristo. ¿Quiénes eran estos dos hombres? ¿Quién? Abraham y Moisés, ¿no? Y justamente en el capítulo 4, escucha, lo que Pablo va a hacer en el capítulo 3, va a dar una explicación teológica de la doctrina de la justificación, muy profunda y con muchos elementos. Capítulo 3 entonces, explicación teológica de la doctrina de la justificación. Capítulo 4, ¿qué va a hacer Pablo? Va a dar un ejemplo bíblico o va a dar un ejemplo teológico de cómo se vio la justificación en la vida de una persona. Y entonces en este capítulo 4 lo que va a hacer Pablo, va a tomar la vida de uno de estos dos grandes héroes del judaísmo, va a tomar la vida de Abraham y va a decir, bueno, lo que yo hablé acerca de la justificación se va a ver de manera práctica en la vida de Abraham de esta forma, ¿no? Todo el capítulo 4 prácticamente va a ser, te repito, Pablo poniendo a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe en Dios, ¿sí? Pero te repito, los rabinos judíos tenían esta idea sacada de no sé dónde, porque era la costumbre de los rabinos judíos, de que Abraham había cumplido y había vivido de manera perfecta la ley de Dios, ¿sí? Por eso no se podía tocar a Abraham, porque Abraham era el ejemplo máximo del cumplimiento de la ley, ¿sí? Ellos cuando pensaban en Abraham, eso es lo que venía a su mente. Es el ejemplo de alguien que cumplió a la perfección la ley de Dios. Y hay algo interesante en esto, ¿no? En los tiempos de Abraham, la ley ya había sido dada. La ley viene mucho tiempo después, ¿no? Abraham es el principio de los patriarcas y van a pasar muchos años hasta que la ley es entregada al pueblo de Dios. Pero este era el pensamiento y el criterio de los rabinos judíos. Decían, Abraham es el único ser humano que ha podido cumplir a la perfección la ley de Dios, incluso sin haber conocido la ley, ¿sí? ¿Cuál era la conclusión entonces de estos rabinos? Que Abraham había sido justificado, ¿por qué? Porque había, no, eso es lo que nosotros leemos, pero en la mentalidad de los rabinos, ellos concluían que Abraham había sido justificado por haber cumplido a la perfección la ley.
Es decir, que de alguna manera Abraham se había anticipado a lo que iba a ser la ley y aún sin conocerla, anticipándose, había cumplido toda la ley y por eso él había sido declarado justo delante de Dios. No lo vamos a ver más adelante cuando dice que fue contado por justicia, ¿sí? Ese es el argumento y es importante que lo tengamos en mente. Ese es el argumento que va a desenvolver los versículos del capítulo 4. Así que si estás ahí en tu Biblia, llegamos ahí al capítulo 4 apenas. Y comienza el versículo 1. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Se me había olvidado ahora que me acuerdo. Mi regalo del Día del Maestro. Estoy tan feliz y tan alegre de este momento. Levanten su mano los que me van a hacer el día feliz como maestro que soy. Me van a dar mi regalo de que leyeron los 12 versículos de Romanos capítulo 4. ¡Qué momento glorioso! ¿Quiénes leyeron? ¿Y el regalo del Día del Maestro qué pasa? Miren, bien poquitos. Apenas, creo que algunos que me prometieron regalo, ni ellos me dieron mi regalo. Sí hay algunos que hay, ¿no? Bueno, esperaré otro año hasta el próximo Día del Maestro, a ver si ahora sí. O a ver si para el Día del Padre, se los voy pidiendo de una vez, me alegran el día. Lean por favor, porque no hay otra forma en la que podamos crecer, es nuestra responsabilidad delante de Dios y es nuestra responsabilidad delante de las Escrituras. Como más o menos sabía que esto iba a pasar, vamos a leer los 12 versículos del capítulo 4 y te vas a dar cuenta que no es un pasaje que se puede entender en una simple lectura. Los que lo leyeron, ¿lo entendieron bien? ¿O más o menos? Está más o menos difícil. Vamos a leer los 12 versículos y después vamos a ir explicando algunas cosas. Dice así entonces, a partir del versículo 1 de Romanos capítulo 4, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, se le cuenta el salario como gracia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, o a quien Dios atribuye justificación, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué le entendiste? Nada, en absoluto. No entendí nada de lo que está hablando acá. Bueno, vamos a tratar de entender un poco. ¿Recuerdas el contexto de este pasaje? Rabinos judíos, que ellos consideraban y enseñaban que Abraham se había anticipado a la ley y que había cumplido la ley a la perfección, y que por haber cumplido la ley a la perfección, entonces había sido justificado delante de Dios. Pablo está hablando a este grupo de personas, Pablo está hablando a estos judíos que pensaban de esta manera. Y entonces comienza el versículo 1 con una pregunta: ¿qué pues diremos
que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Ahora, hay una expresión acá interesante cuando Pablo hace esta pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Esta palabra halló es una palabra que muy probable la conoces en español y que tiene una raíz en griego. La palabra halló, diremos que halló Abraham, es la palabra yeurisco. ¿Te suena algo, yeurisco, en español? Es una palabra que la utilizamos como una expresión en algunas ocasiones. Te doy más detalles. Es una expresión que en algunas ocasiones utilizamos cuando hemos estado buscando algo y finalmente lo encontramos, o cuando descubrimos algo, yeurisco, eureka, ¿sí? Entonces, si quieres escribirlo por ahí, esta palabra, que pues diremos que halló Abraham, sería la palabra eureka. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, o cuál sería la idea? La idea sería, ¿qué fue lo que descubrió Abraham? ¿Sí? En esta búsqueda, ¿qué fue lo que descubrió Abraham? Te repito, los judíos pensaban que Abraham había sido justificado por haber cumplido cabalmente la ley de Dios, pero entraría entonces esta pregunta. Estos rabinos, esto es lo que pensaban, fue justificado por el cumplimiento perfecto de la ley, pero ¿qué fue lo que descubrió Abraham? Nuestro padre según la carne. Es decir, al hacer las obras de la ley, ¿qué fue lo que descubrió? ¿Sí? La respuesta está en el versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Si tú recuerdas ahí los últimos versículos de Romanos capítulo 3, la primera parte del versículo 27, va a ser una idea similar, ¿no? Lo que dice ahí Romanos 3:27 en la primera parte, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y dice Pablo, la jactancia queda excluida. Lo que está tratando de explicar Pablo acá es que en la experiencia de la vida de fe de Abraham, al vivir a través de las obras, él descubrió algo. Y lo que Abraham descubrió era que la justificación precisamente no va a ser por las obras de la ley. Mira, Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con los hombres. Es decir, si Abraham fue declarado justo por sus obras, tendría de qué jactarse, tendría de qué gloriarse, ¿sí? Quizás Abraham podría jactarse de decir, vean la vida como la he vivido, vean mi disposición a dejar mi tierra, a dejar mi parentela, al estar dispuesto a sacrificar a mi hijo. Si la justificación, entendiendo este versículo, si la justificación fuera por las obras de la ley, ¿Abraham tendría de qué jactarse y de qué gloriarse? Claro que sí, porque es el ejemplo máximo de la fe. Si la justificación fuera por las obras, claro que Abraham tendría razones para jactarse y para gloriarse, pero en términos humanos. No tendría ningún argumento, dice ahí al final del versículo 2, para gloriarse ante Dios. ¿Por qué Abraham sí podría jactarse ante los hombres, pero no podría jactarse ante Dios? Porque en su vida quizá logró cosas asombrosas y llegó a tener un testimonio digno de imitar desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios, por más grandes cosas que haya hecho Abraham y por mayor disposición que haya tenido a creer, a dejar tantas cosas, a renunciar, a sacrificar a su propio hijo, por más cosas buenas que logró, eso no alcanzaría para que él se jactara, ¿sí? O para que él se justificara o se gloriara delante de Dios. ¿Te acuerdas qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas lo que explicamos? Destituido no solamente significa estar echado fuera o expulsado del cielo. Estar destituido de la gloria de Dios, ¿qué más significaba? Que si ponemos en una balanza la gloria de Dios y si en otro lado ponemos nuestra vida y nuestras aparentes glorias son nada en comparación ¿a qué? A la gloria de Dios.
Entonces, si la justificación fuera por las obras, humanamente Abraham tendría argumentos para justificarse, pero no tendría los suficientes argumentos para gloriarse para con Dios, ¿sí? Porque no hay nada que Abraham pudiese haber hecho con su vida que le causara sorpresa o que sorprendiera a Dios. Por más buenas cosas que haya hecho Abraham, él jamás lograría algo que se pareciera o que equivaldría a la gloria de Dios, ¿sí? Y mira, piensa en términos nuestros en este tiempo. Si la justificación fuera por las obras, probablemente muchos de ustedes tendrían de qué gloriarse, ¿sí? Muchos de ustedes viven una vida de servicio, están entregados a algún ministerio, la escuela dominical, la alabanza. Muchos de ustedes viven una vida de compromiso con el evangelismo. Si la salvación fuera por las obras, tendrían argumentos para justificarse delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no hay absolutamente nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer que impresione la mente y el corazón de Dios. Nada de lo que puedes hacer puede llegar a impresionar a Dios. Por más grandioso que sea, por más extraordinario que sea, mi servicio, mi entrega, mi sacrificio, mi vida de evangelismo, nada de esto impresiona a Dios. Y cuando pongo mis aparentes glorias en la balanza y lo comparo con la gloria de Dios, descubro que he pecado y que estoy destituido o que estoy lejos de la gloria de Dios, de lo glorioso que es Dios. Así que Pablo se preguntaba esto, ¿no? O a estos judíos les preguntaba, ¿qué fue lo que descubrió Abraham? ¿Qué fue lo que halló en su experiencia de vida de fe? Bueno, justamente esto, que la justificación no es por obras, porque por más obras y gloriosas obras que podamos hacer, nada de esto va a alcanzar la gloria de Dios. Y sobre todo pensando, había algunas cosas que los judíos no habían tomado en cuenta. Los judíos tomaban en cuenta la vida ejemplar de Abraham, pero ¿qué es lo que no habían tomado en cuenta estos judíos y estos rabinos? La pecaminosidad de Abraham, ¿sí? En Génesis capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 2, no lo busquen si quieren anotar la cita, pero Josué 24, versículo 2, dice que Abraham había vivido su vida como un idólatra, igual que sus padres cuando vivían del otro lado del río, ¿sí? Así que por más que estos judíos pensaban que Abraham había cumplido la ley de la perfección, Abraham era un pecador y era un idólatra. En Génesis capítulo 12, versículo 10, Abraham fue incrédulo ante la provisión de Dios y va a dejar la tierra prometida, el lugar al que Dios lo había llamado, y su incredulidad lo va a llevar a buscar la provisión de Dios en Egipto y en el faraón. Así que era un pecador, fue alguien que en un momento dudó de la provisión de Dios. Y estando ahí en Egipto, en Génesis 12, versículo 13, ¿recuerdas qué fue lo que hizo? No solamente fue incrédulo, sino que le mintió a Faraón diciendo que su esposa era ¿qué? Su hermana, ¿sí? Génesis capítulo 16, versículo 4, Abraham va a cometer el pecado de adulterio, teniendo relaciones sexuales no con su esposa, con una mujer que no era su esposa, Agar, y teniendo un hijo con ella. En Génesis capítulo 20, versículo 2, Pablo está ante Abimelec y vuelve a pecar como lo había hecho ante Faraón. ¿Qué es lo que hace ante Abimelec? Lo mismo, por temor a que lo mataran. Y fíjate, a pesar de que Abraham entendía la promesa de Dios que haría de él una generación, fue incrédulo a la promesa de Dios, pensó que lo podrían llegar a matar, y eso lo llevó a que nuevamente ante Abimelec va a presentar a su esposa otra vez como ¿qué? Como su hermana, ¿sí?
¿Qué descubre entonces Abraham? ¿Qué fue lo que halló en su experiencia de vida? Que la justificación por ninguna manera va a ser el producto ¿de qué? De nuestras propias obras. Que quizás a nivel humano tenemos argumentos para jactarnos, pero que cuando nos comparamos con Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Versículo 3. Y mira, este versículo me encantó. Oye, el aire siempre acá me mata. A ver si llego con la voz. Este versículo me encanta porque es una de las que yo aplico y que yo sé que a más de uno acá les caigo gordo, gordísimo por utilizar una expresión que utiliza acá Pablo. Algunos ya los tengo podridos, como dirían en Argentina, ¿no? El argumento de los judíos, ¿cuál era? Abraham cumplió la ley a la perfección, aunque la ley no existía, él se anticipó y cumplió la ley y por eso fue declarado justo delante de Dios. Mira lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, ¿por qué? Y aparece una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Qué dice la Escritura? Y como yo soy una persona tan insegura y que cometo tantos errores como ser humano, como cristiano y como pastor, ¿cuál es mi seguro? Cuando alguien me dice algo, ¿qué expresión digo? A ver, eso es lo que tú piensas, eso es lo que yo pienso, pero ¿qué dice la Escritura? Y es lo que va a hacer Pablo. Así que a muchos de ustedes les he dicho, cuando llegan y me dicen algo, yo les digo, bueno, ¿cuál es el argumento bíblico de esto? Yo sé que les caigo gordo por esto. Perdónenme y síganme perdonando porque lo voy a seguir haciendo. Porque la única garantía que nosotros tenemos es cuando vamos a las Escrituras, cuando dejamos a un lado lo que nosotros creemos o lo que consideramos, cuando nosotros hacemos a un lado lo que dice la costumbre o lo que dice la tradición y venimos a las Escrituras para encontrar la autoridad y para encontrar lo que Dios quiere decirnos. Mira, es como si el apóstol Pablo le dijera a estos judíos, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Esa es la tradición que tú has mantenido por años, que Abraham cumplió la ley a la perfección y que por eso es justificado. Pero sabes, eso a mí no me importa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y ver lo que dice las Escrituras, ¿sí? No sé si han visto, y a algunos le dije en estos días, no sé si han visto ese meme, me encantó, que en la primera imagen está un carrito chiquito, una carcachita, y se ve que a lo lejos viene un tren. ¿Lo vieron? Y en la carcachita chiquita dicen unas letras, mi opinión, y en el tren dice unas letras, las Escrituras. Y en la siguiente imagen, ¿qué imagen es? El tren le pasa por encima y destruye la carcachita esta, y el chiste se cuenta solo, o el meme se cuenta solo, ¿no? Ante las Escrituras, mi opinión o la tradición o lo que diga la cultura, o escucha, lo que diga mi propia lógica o lo que para mí suena más congruente, no tiene autoridad alguna sobre lo que dice la Escritura, ¿sí? Así que probablemente si un día vienes y me dices algo y yo tengo una duda, ¿qué te voy a decir? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Y ahí ódiame más, ¿no, Lalito? No quiero traer esos recuerdos a mi mente. Entonces, Pablo, ante este argumento de los judíos, dice, bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tú puedes decir que él fue justificado por las obras, pero la realidad es que lo que dice este libro es que Abraham creyó a Dios y entonces fue contado por justicia. Pablo está haciendo una referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6. Es una cita textual a Génesis 5, 15, 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham en Génesis capítulo 15? Bueno, que Dios le promete un hijo y a pesar de las circunstancias, ¿cuáles eran las circunstancias? Que Abraham era un hombre que tenía ¿cuántos años? 100 años de edad. Que estaba casado con una mujer que tenía ¿cuántos años? 90. Y que aparte de tener 90 años, ¿cuál era la condición de Sara? Estéril, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que creyó Abraham? Que Dios le había prometido
que tendría un hijo a pesar de su edad, a pesar de la edad de su esposa, a pesar de la esterilidad de su esposa, y que a través de ese hijo él sería padre de multitudes y sería el padre de naciones. Ante un escenario humanamente imposible, porque era imposible que algo así sucediera, ¿qué es lo que va a hacer Abraham? Abraham va a creer en esto. Y entonces su fe le va a ser contada por justicia. Ahora, hay acá algo interesante. Es la primera vez, a ver, escuchen, grandes teólogos y eruditos de la palabra, Génesis capítulo 15 es la primera vez que Dios le habla a Abraham acerca de sus promesas. ¿Sí o no? No. Lo había hecho antes. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 12, cuando le dice, deja tu tierra, tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, hay algo interesante acá. ¿Cuándo fue que Abraham, podríamos decirlo así, fue salvo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuándo creyó? Lo que dice la Escritura es en el capítulo 15, versículo 6, ahí dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces, interpretando estos versículos, podríamos pensar que cuando Dios llama a Moisés, estaba comenzando a hacer una obra en él. Sí hubo fe de parte de Abraham, pero no una fe salvífica. Por lo que dice el pasaje, entendemos que él fue justificado no en Génesis capítulo 12, sino en Génesis capítulo 15, versículo 6. Literalmente, no se los estoy inventando. 15:6, allí no hay ninguna expresión de que haya sido justificado en Génesis capítulo 12. La expresión de que fue justificado y le fue contado por justicia aparece apenas en el capítulo 15, versículo 6, ¿no? ¿Qué puedo entender? Probablemente, mira, ¿cuál es tu experiencia de fe? Probablemente antes de que tú creyeras y fueras justificado, Dios ya venía tratando contigo, ¿no? ¿En cuántos de ustedes fue así? En mi caso fue así. Dios ya venía haciendo cosas en mí, Dios ya venía tratando en mi vida a través de circunstancias, y después de Dios tratar en mi vida de diferentes formas, llegó el momento en el que puse mi fe en Cristo y fui justificado. Entonces, probablemente esto es lo que sucedió en la vida de Abraham. Dios venía tratando con él, pero en Génesis 15 es donde encontramos la referencia de que él fue justificado por la fe. ¿Qué diferencia con Sara, no? Ahí más adelante en Génesis capítulo 18, ante la misma promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cuál va a ser la reacción de Sara? Se rió. Dice ahí Génesis 18:12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Y se muestra este contraste de un Abraham que creyó y por su fe fue justificado, y una Sara que por lo menos hasta ese momento no da señales de haber sido justificada. Ok, vamos a avanzar. Eso es lo que dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Me gustaría solamente definir un poquito esta palabra que utiliza Pablo, le fue contado por justicia, porque va a ser una palabra que va a utilizar 9 veces acá en el capítulo 4. En nuestra traducción en español, no en todas las ocasiones se traduce como le fue contado. Por ejemplo, hay una parte donde dice que se le atribuyó. En español es otra palabra diferente a contado, pero en griego es la misma palabra. Entonces, esta expresión, esta palabra le fue contado, es una palabra que en griego sonaría como legizomai, y ser contado significa haber sido inventariado. Ajá. También significa ser contado que se le atribuyó o se concluyó o se le consideró o se estimó. Entonces, cuando acá Romanos y Génesis dice que le fue contado por justicia, ¿qué significaría? Que a partir de ese momento, en el inventario de la vida de Abraham, ¿qué había?
pecado, 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 pero en el inventario, ¿qué aparece de repente? La justicia de Dios atribuida a su vida. Entonces, en su inventario ya no solamente había pecado, sino había la justicia de Dios. Ser contado por justicia entonces significa que se le atribuyó la justicia de Dios, que se concluyó que era justo delante de Dios, que se le consideró como justo delante de Dios, que se le estimó como justo delante de Dios. Y te hago una aclaración acá. Ser justificado delante de Dios es diferente, o ser declarado justo delante de Dios es diferente a ser declarado inocente delante de Dios, ¿sí? No nos confundamos porque son conceptos diferentes. ¿Qué significaría ser declarado inocente delante de Dios? A ver, mis legistas queridos, que no cometí pecado, que soy inocente, que en este juicio no hubo evidencias o no hubo pruebas de que yo haya pecado, ¿sí? Pero lo que Dios hace entonces no nos declara inocentes, nos declara justos, que es diferente. Y ser declarado justo, ¿qué significa? Que a pesar de que no soy inocente, es decir, a pesar de que soy culpable, aún con eso, Dios me regala por su gracia, mediante la fe en Cristo, su propia justicia, ¿sí? Entonces, esto es importante que siempre lo tengamos en mente. Delante de Dios, ninguno de nosotros somos inocentes, ¿sí? Pero algunos de nosotros, a pesar de ser culpables, hemos sido declarados justos delante de Dios. Entonces, Abraham va a creer y se le va a atribuir esta condición de justo delante de Dios. Se le considera, se le estima un hombre justo, a pesar de que era culpable, ¿sí? Versículo 4, acá se enreda un poquito, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En este fue el que yo más me atoré y dije, ¿qué quisiste decir con esto? Esencialmente, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá? Pablo está diciendo que si a Abraham se le pagó por sus obras, es decir, si él hizo obras y se le dio un salario o se le dio un pago por esto ya no sería gracia. Porque ¿qué significa la palabra gracia? Es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, lo que Abraham recibió, la justificación, ya no sería un regalo. Si fuera por obras, ¿qué sería? Sería un pago o sería el salario por haber vivido de esta manera. Y entonces sería una deuda. Si tú trabajas para mí, si tú haces obras para mí, tú eres merecedor de un salario y yo me convierto ¿en qué? En un deudor tuyo, porque yo tengo que pagarte tu salario por las buenas obras que hiciste. ¿Se entiende entonces este versículo o no? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, no es un regalo, es un pago que él se merece. Y es una deuda de aquel que le tiene que pagar, ¿sí? Es como si por las obras de Abraham Dios se hubiera convertido en un deudor y le tuviera que haber pagado con la justificación. Y dejaría de ser entonces un regalo de la gracia de Dios. Versículo 5, mas el que no obra, y no significa que el que no hace en su vida absolutamente ninguna obra, sino en el contexto de la salvación, el que no hace obras para ser justificado, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Te lo pongo en este sentido. Los dos versículos son una idea complementaria. Si para el que obra, pagar su salario es una deuda, para el que tiene fe, lo pongo en estos términos. ¿Cuál sería su salario para el que tiene fe? ¿La qué? La justificación, exactamente. Si es por obras, la justificación es un pago y ya no es por gracia, pero si no es por obras y es por fe, el pago de la fe sería entonces la justificación. Ahora sí, 4 y 5, ¿quedamos claros? ¿Sí? Bueno, después en el examen se va a ver. Ahora no hay examen. Después lo que hace entonces Pablo, está hablando acerca del ejemplo de Abraham y va a tomar otro ejemplo más para afirmar su pensamiento, ¿sí? Dice versículo 6, como también David, es decir, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David van a ser ejemplos paralelos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios, por ejemplo, aquí aparece esta misma palabra legizomai, que anteriormente se tradujo como
le fue tomado en cuenta. La palabra atribuir, si tú la buscas en griego, es la misma palabra, aunque acá está traducido diferente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye o le toma en cuenta la justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, y es exactamente la misma palabra legizomai, o ser tomado en cuenta. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le tome en cuenta o no le inculpa de pecado. No es que no haya cometido pecado, no es que sea inocente, pero ¿qué hace Dios? Lo justifica y decide no tomarle en cuenta o no inculparlo de pecado. Esto es una referencia al Salmo 32, versículos 1 y 2, y David escribe este salmo sin negar su condición. Todos nosotros, no voy a detenerme acá, pero sabemos la condición de David y sabemos acerca de su pecado, y por eso David en este salmo, si tú lees el Salmo 32, los versículos que siguen, habla acerca de todas las consecuencias que tuvo el pecado en la vida de David. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y habla de todas las consecuencias físicas que el pecado trajo en la vida de David. Y por eso David dice: bienaventurado el varón, o feliz el varón, a quien Dios justifica y no lo inculpa de pecado, aunque es culpable de pecado, ¿sí? Y mira, encontramos acá algo diferente, porque en ocasiones hay duda, o algunos piensan que la salvación en el Nuevo Testamento funciona de manera diferente a como funcionaba la salvación en el Antiguo Testamento. Y muchos dicen: la salvación en el Nuevo Testamento funciona a través de Cristo, y en el Antiguo Testamento funciona de una manera diferente porque Cristo no se había encarnado todavía, ¿sí? Pero el mecanismo para la salvación va a ser exactamente el mismo mecanismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cuál era el mecanismo de la salvación? Era la salvación por medio de la fe. Eso no ha cambiado, el mecanismo sigue siendo el mismo. No es que fue uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Siempre la salvación ha sido por la gracia de Dios, como un regalo de Dios, por medio de la fe en el hombre. Este elemento de la fe siempre ha estado presente. Y después de que Pablo dice: el ejemplo de Abraham es el mismo ejemplo de David, y David, al considerar su pecaminosidad, dice: bienaventurado, feliz aquel a quien, a pesar de ser culpable, Dios no le inculpa de pecado. Versículo 9 dice: es pues esta bienaventuranza, es decir, lo que se habla acá en el Salmo 32, de no ser culpado de pecado, ¿esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Cuál sería la respuesta? Para ambos, ¿no? Lo dice ahí, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Y fíjate, acá hay un detalle interesante. ¿Cómo Abraham fue hecho justo? ¿O cómo pues le fue contada su fe por justicia? Y la pregunta es: ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión. Si tú estudias la vida de Abraham, en el capítulo 12 es cuando Dios comienza a revelar algunas de sus promesas. Después, en el capítulo 15, específicamente en el versículo 6, Dios le promete a Abraham un hijo, y entonces Abraham va a creer y su fe le va a ser contada por justicia. Y más adelante, 2 capítulos después, en el capítulo 17, apenas ahí Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, y en el versículo 11 de Génesis capítulo 17 le da la orden de que a partir de ese momento todos sus descendientes judíos tenían que practicar la incircuncisión. Entonces, por más confuso que parezca el pasaje, es muy claro. Abraham fue justificado mucho antes de que existiera la circuncisión. La incircuncisión vino mucho tiempo después. Hemos estudiado también lo que es la circuncisión. ¿Recuerdan qué es la circuncisión? La circuncisión era
evidencia externa de una fe interna, ¿sí? Dios había elegido a su pueblo, pero eso no era algo visible, así que la circuncisión era la marca o la señal visible de que esta persona o estas personas habían sido elegidas y eran parte del pueblo de Dios. Los judíos estaban, pero fíjate, lo que sucedía con estos judíos es que ellos estaban viendo más la señal del pacto como la base del pacto. ¿Se entiende esto? Estaban viendo más la señal física del pacto como la base para su salvación que solamente como una señal. Es decir, estaban mirando lo que se supone que simboliza la fe como aquello que los salvaba. Trasladándolo a nosotros, el día de hoy, sería el equivalente a ¿qué? Nosotros no tenemos una señal física de nuestra fe como la circuncisión, pero ¿cuáles serían las señales físicas o externas de que somos hijos de Dios o que somos salvos? ¿Cuáles son estas señales del cristiano? Todas esas que ustedes dijeron, ¿no? Las señales externas o la circuncisión del cristiano, ¿qué sería? En tal fecha yo hice una oración para recibir a Cristo. Una señal externa de algo que se supone sucedió internamente. Me bauticé. Es una señal externa de algo que sucedió internamente. Me congrego, oro, leo la palabra de Dios, le sirvo, ¿sí? Todas estas son señales externas de algo que se supone que sucedió internamente. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban diciendo, nosotros somos salvos por la circuncisión, ¿sí? Es decir, la circuncisión se había convertido en la base de la salvación y la fe había dejado de ser la base de la salvación. Sería el equivalente a que yo te preguntara, ¿tú eres salvo? Y tú me dijeras que, claro, porque hace 5 años yo hice una oración y porque a partir de esa fecha yo comencé a congregarme y leo la Biblia y oro y me bauticé y estoy sirviendo. Claro que soy salvo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo como la base de mi salvación las evidencias externas y no la fe interna que tendría que haber producido todas esas evidencias externas. ¿Se entendió? Ok. Porque de por sí los pasajes son complicados y luego yo siento que la complico más. Pero este era el pensamiento de los judíos. Habían exaltado la circuncisión al grado que la salvación venía por la circuncisión, ¿no? Y esto es muy aplicable a nosotros el día de hoy también. Escucha, primero uno es salvo y después vienen las señales de la salvación, ¿sí? No por las aparentes señales de la salvación en la vida de uno, significa que esta persona sea verdaderamente salva, ¿sí? No porque exteriormente tengas todas las marcas, necesariamente significa que ha sido justificado delante de Dios. Versículo 11, y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, como sello, y esta palabra es importante, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces dice acá Pablo, ya estamos terminando, que la circuncisión fue el sello, ¿sí?, de la justicia que viene por la fe. Mira, cuando leemos acá en el versículo 14 esta palabra sello, es una palabra que del griego puede traducirse también como anillo, ¿sí? Como anillo. En la antigüedad, ¿cómo se validaba que una carta venía de un rey? Se escribía la carta y se ponía encima un sello que era una impresión del anillo, y con eso se validaba que realmente todo lo que venía escrito en esa carta era original y tenía una procedencia real, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces Pablo? Que todas las evidencias externas de nuestra fe y de nuestra justificación son simplemente el sello que van a autentificar o que van a validar que realmente nosotros tenemos una fe y que hemos sido justificados delante de Dios, ¿sí? Entonces,
si tu vida no tiene este sello de buenas obras, puede significar que la fe no es una fe auténtica, ¿sí? Y viceversa, si tu fe es una fe auténtica, tiene el sello de autenticidad y tus obras van a autentificar, y tu vida y la transformación que ha tenido tu vida y tu consagración y tu servicio y tu santidad va a ser el sello que va a autentificar que tu fe es genuina y es verdadera, ¿ok? Si la vida de un supuesto creyente no manifiesta un cambio, no manifiesta crecimiento, no manifiesta santidad, no manifiesta compromiso, no hay una evidencia de que esa fe sea genuina o sea verdadera o sea auténtica, ¿ok? Y volvemos a este concepto que lo hemos hablado antes: la salvación no es por las obras, pero nuestras obras van a ser el sello que van a autentificar una verdadera fe. Y entonces Abraham, los judíos pensaban que era el padre solamente de los judíos, y Pablo concluye con que ¿es Abraham entonces padre solamente de los judíos? No, porque su fe vino antes de la circuncisión, es lo que dice al final del versículo 11. Él va a ser padre de todos los creyentes no circuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿sí? Versículo 12 y terminamos: y padre también de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Concluye Pablo entonces diciendo que el mecanismo para la fe y para la salvación y para ser justificado es exactamente el mismo para los circuncisos, es decir, para los judíos, y para los incircuncisos, es decir, los gentiles, a fin de que ambos, tanto incircuncisos como circuncisos, tanto judíos como gentiles, a fin de que ambos les sea contada su fe por justicia. El mecanismo de la fe va a ser exactamente el mismo para judíos o para los gentiles, sin importar. Y entonces Abraham, aunque quizás para los judíos esto era una grandísima ofensa, Abraham va a ser considerado el padre de la fe. No el padre solamente de los judíos, como ellos los consideraban, sino también el padre aún de los gentiles, que por su fe en Cristo han sido justificados o declarados justos delante de Dios. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Espero que lo hayan entendido. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por el pasaje del día de hoy. Gracias porque a pesar de que, como decía Pedro, hay pasajes difíciles de entender en Pablo, tú traes luz y traes entendimiento a nosotros. Y hoy entendemos, Dios, que este ejemplo de la justificación, y que no hay nada digno en nosotros, que no hay nada que podamos hacer que nos convierta o que nos declare justos delante de ti. Y sin embargo, podemos tener esta gloriosa esperanza de que a pesar de que no somos inocentes, que a pesar de que somos culpables delante de ti en este juicio, a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de sus méritos en la cruz, hoy podemos ser declarados justos delante de ti y tener la esperanza de la vida eterna. Gracias, Dios, porque no esperas de nosotros obras que te impacten, que te maravillen. Gracias porque no hay nada que nosotros podamos hacer, Dios, que te cause un asombro. Y eso nos hace pensar, Dios, que dependemos totalmente de tu gracia, de tu misericordia y de este acto soberano en el cual tú decides justificarnos. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo Jesús, porque aún el perdón de nuestros pecados no hubiera sido suficiente, y porque la justicia de Dios era necesaria en nosotros para poder heredar la vida eterna y la salvación. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.